nos habíamos quedado en... ¿sí se me escucha? Yanela, ¿se me escucha bien? Sí, sí se te escucha. escucho, está bien. Ah, ya, perfecto. Muy bien, Se gracias. escucha, se escucha. Sí, es que el silencio a veces lo intimida a uno, no sabe qué es lo que pasa. Entonces estamos comprobando. Sí, sí te Bien, escucho. ya, perfecto. Bien, entonces habíamos quedado ya pues en esta parte en donde hablamos de lo que era la suscripción del contrato. Entra una sola vez en la tabla de clientes. Y le digo, aquí está mi tabla de clientes. Claro, si usted es cliente Pedro Sánchez. Micrófono. Pedro Sánchez solo está una vez. Gracias. Ah, caramba, que estoy aquí no pasa. Ahí estamos. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los elementos que concurren a las contrataciones o de los contratos administrativos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos sustanciales que la teoría de los contratos pues nos exige que deben de cumplirse? Entonces ya habíamos hablado sobre el tema de los sujetos o las partes, ¿verdad? Que en el camino desde el estudio de mercado hasta la suscripción del contrato, pues van a estar, digamos, presentes dentro de esta contratación pública. Y entonces, si decíamos que una de las características que, digamos, resalta en el contrato administrativo es que una de las partes sea una entidad pública, pues entonces estamos hablando de la entidad contratante. Muy bien, entonces esa será, digamos, una de las partes. Una entidad de la administración pública o de instituciones del Estado, como obviamente entidades contratantes o compradores estatales. Y la otra, pues le pertenece a aquel particular que en definitiva será quien provea o el que realice una obra, un servicio, una consultoría o entregue bienes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso por parte de las partes contractuales que deben concurrir, porque sabíamos que es el vínculo jurídico entre dos o más personas, ¿verdad? Entonces concurren estas dos o más personas a la suscripción de estos contratos. Pero relacionado a estas partes contractuales existe un elemento fundamental que es precisamente, en el caso de las entidades contratantes hablamos de las competencias y en el caso de los proveedores estamos hablando de su capacidad. Muy bien, ¿dónde vamos a encontrar, digamos, estos elementos? Bueno, en cuanto a la competencia se da vía ley, ¿verdad? O bajo los mecanismos de creación que la Constitución permite en relación a las instituciones del Estado. Es decir, aquellas entidades que son creadas por norma o están en, en nuestra Constitución ya establecidas como instituciones del Estado, o las que podemos encontrar, ¿verdad? Las que nos identifican, pues, el COA o el Código Orgánico Administrativo, que es su abreviatura, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, la competencia, pues, como aquí bien se la define, dice, es la aptitud para obrar por parte de las entidades contratantes. Por eso es que yo en los módulos anteriores les hacía mucha referencia, los micrófonos por favor, les hacía referencia sobre las competencias, ¿verdad?
si yo pertenezco a las instituciones de salud, pues entonces yo solamente voy a ser capaz de contratar o adquirir bienes y servicios, obras o consultorías, ¿verdad? Relacionadas con esa competencia. Si soy educación, si soy de obras públicas, si soy agricultura, etc. Entonces, bueno, si soy los GATS, cualquiera de ellos, ¿verdad? Eh, y son, digamos, cada uno de ellos tiene sus competencias específicas. Puede existir en materia administrativa la posibilidad de que más de una entidad pueda llegar a tener, pues, alguna competencia que pueda, digamos, compartirse con otras entidades, no sea del gobierno central o de los gobiernos seccionales, ¿verdad? Pueden entre ellas, pues, digamos, concurrir en más de una competencia. Y bueno, para eso existe precisamente la planificación, ¿verdad? Y yo ya les había comentado sobre el tema de la planificación, el Plan Nacional, ¿sí? Que se presenta por parte del gobierno nacional que ha ganado las elecciones, ¿sí? Y por otro lado, también pueden estar, pues, los, caramba, me perdí. Eh, Están los gobiernos seccionales, ¿verdad? En donde ellos también pues, pueden, digamos, tener estas competencias compartidas, eh, dependiendo de las competencias pues, que establezca tanto la Constitución como las leyes. Bien, entonces, cuando hablo de la capacidad de contratar, estoy hablando precisamente de la competencia que debe de tener estas entidades del Yo sector que iba público. usted. Luego de, eh, luego de ver la competencia por parte de la entidad contratante, pues entonces nos toca referirnos a la capacidad que tiene el proveedor. ¿Qué capacidad? Pues bueno, la Doctora, capacidad estará, o la limitación a la capacidad de poder ejercer y gozar de los derechos y de poder doctora, obligarse. Cerramos doctora. los micrófonos, por favor. Díganme. Sí, es que hay personas que no pueden entrar porque sale que no han sido admitidas han sido removidas por el anfitrión. Están ingresando, mi hijita. Las Ah, estamos aceptando. ya, Sí. Usted no se ya. preocupe y no me desconcentre, por favor. Retomemos, ¿ya? Entonces, eh, en el tema de la capacidad, como les explicaba, estamos frente a aquella capacidad legal que establece pues el Código Civil para todos los ciudadanos, que todos por regla general gozamos de capacidad, ¿sí? Y solamente aquellos que están declarados incapaces o que son declarados incapaces por la norma y que taxativamente los establece, ¿verdad? Pues serán considerados incapaces, mientras no tengan ningún tipo de limitante de las que la ley establece, ¿verdad? Por ejemplo, eh, una de las capacidades que hoy en día discute, por ejemplo, la doctrina civilista, es que hoy en día existen, por ejemplo, este, tecnología que permite que un sordo mudo pueda darse a entender y pueda llegar a hablar y pueda llegar a escribir, porque existen pues los denominados implantes coclear, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese avance hace que esa incapacidad que está registrada dentro del Código Civil
sí se vuelva definitivamente una opción que no, o sea, es decir, cualquier persona que nazca con eh, sordera, ¿sí? O no escuche absolutamente nada, con un problema de audición, pues la tecnología hoy en día lo ha podido superar, y entonces fíjense ustedes que nos ponen a debatir si realmente esa causal de incapacidad pues pueda llegar a afectar o no, ¿ya? El mismo tema de la ceguera, ¿no? Personas que pueden hoy en día desarrollarse bajo el sistema Braille, poder escribir, ¿sí? O poder darse a entender. Y así hay algunas otras situaciones y condiciones, por ejemplo, la demencia. La demencia, inclusive, bien controlada con un tratamiento, puede llegar inclusive a ser superada y a tener ratos de lucidez estas personas, y pues la doctrina discute si eso está dentro de la capacidad o no de la suscripción o el ejercicio de derechos o el compromiso de obligarse. Entonces hay que pensar, digamos, bastante hoy en día con el tema de la capacidad. Esto se los pongo y se los expongo de esta manera porque, como hoy en la mañana les comentaba y les decía, sí, hay personas que dicen, bueno, hay personas de 70, 80 años, sí, que no padecen demencia senil, por ejemplo. Están absolutamente lúcidos, están absolutamente en sus cabales, y pues no afecta a su capacidad, y podrían el día de mañana contratar, ser parte de una contratación o ser parte de unas obligaciones que pueda llegar a tener, y que pues sin ningún problema existe esta limitante, ¿no? Entonces a veces decimos, ay, pobrecito, tiene 70 años, pobrecito, tiene 80 años, y en realidad, aunque parezca absurdo, y no apoyo a quien ha argumentado sobre eso, ¿verdad? Porque los comentamos en la mañana, efectivamente no está mal el concepto, pero también, digamos, habría que analizar realmente el contexto de esto. Pero recuerden ustedes que antes yo les había dicho que al menos a mí en la práctica me pasaba, ¿verdad? En que me decían, mis jefes no vienen a firmar los contratos. Esto es algo que usted debe tenerlo presente, y que las partes, ¿sí? Para que usted pueda realmente comprobar esa capacidad, ¿sí? Esa capacidad y poder verificar, como les decía, les pasa, por ejemplo, a los notarios, ¿no? Que, repito, tiene que preguntarle quién es usted, cómo se llama, en qué año nació, en qué mes vive, en qué mes estamos, sí, y toda una serie de preguntas que permita a las personas que estamos viendo que suscriben estos contratos, pues que se encuentran en absoluta capacidad para poder tener el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y claro, quedarse uno tranquilo de que ha firmado en frente de las personas que deben de hacerlo, y que evidentemente estamos frente a una persona real, ¿no? Porque no se olviden que también puede haber una sustitución de persona, de persona, este, puede haber una implantación, ¿verdad? De personas, en fin. Entonces, no podemos permitirnos no entender que dentro de este contrato nosotros tenemos que ubicar estos elementos que son los que forman precisamente la voluntad contractual. Entonces, y que perfeccionan el contrato, ¿no? Entonces, la voluntad que, en definitiva, la voluntad está expresada
desde el día 1 en el que el proceso salió pues a concurso, ¿no? Es decir, que si yo soy un proveedor y puedo adherirme a un procedimiento, pues entonces ahí estoy manifestando mi voluntad de querer tener una contratación con esa entidad contratante. Y aparte de eso, o sea, va a perfeccionarlo en el momento en el que adjudicado, sí, pues se entiende, ha hecho la aceptación de esa suscripción de contrato. Y una vez suscrito el contrato, pues entonces se perfecciona el negocio o el pacto libre y voluntario de estas personas. Entonces la voluntad, dice, de la entidad contratante es recíproca con el proveedor al momento de suscribirse el contrato. Ahí se perfecciona. Bien, el objeto. En el caso del objeto de la contratación, hablamos de este conjunto de obligaciones, ¿verdad? Yo decía en materia civil es la obligación, no es otra cosa que dar, hacer o no hacer algo, ¿verdad? Eso es, digamos, la regla general. Pero para el caso de los contratos administrativos, los vamos a identificar o a resumir en obras, servicios, bienes. Los micrófonos, señores, ciérrenlos. Bien. Entonces, entonces estamos frente a este tipo de situaciones, ¿no? En cuanto a las obligaciones. Bueno, si hablamos de bienes, servicios, obras, ¿verdad? Consultoría, también podemos vincularlas con las obligaciones que son de dar, de hacer o de no hacer, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede ser que en una consultoría yo le pido, ¿verdad?, que haga un estudio, ¿sí? Entonces, son obligaciones de hacer. Entonces, ¿cómo las va a hacer? ¿Con qué metodología se va a hacer? Etcétera, ¿verdad? Si es de dar, pues estaríamos frente a los que son los bienes, ¿no? Me entregan un bien a cambio de un valor, ¿no? O de un pago. Entonces, ese objeto de la contratación ya sabemos que no es que se lo configura o se lo determina fácilmente, ¿verdad? Porque eso responde a la planificación institucional, ¿sí? Y a las necesidades que de esa planificación puedan pues salir, ¿no? Desde la perspectiva del plan nacional hasta bajar a los objetivos institucionales. Entonces, están relacionados y se componen de aquello. Entonces, ahí es donde yo voy a identificar si necesito una obra, si necesito un servicio, si necesito bienes o si necesito consultoría. Pero en todo caso, el objeto de la contratación debe de ser claro, debe de estar bien especificado y evidentemente las partes estar inteligenciadas en qué es lo que tienen que dar, hacer, no hacer, o respecto a las obras, bienes, servicios o consultorías. La causa, ¿no? La causa es un elemento que no se ve dentro de los contratos, ¿sí? Pero se refieren, dice, a los hechos que motivan la contratación. Todos podemos ver que dentro de nuestras cláusulas contractuales ponemos unos antecedentes, ¿sí? Y ahí está, digamos, esa causa, esa motivación que ha, digamos, originado la razón por la cual se suscribe ese contrato. Entonces, no es lo mismo en el área civil, ¿verdad? En el que yo quiero
quiero comprar, por ejemplo, hacer una compra-venta de una casa, ¿verdad? Y lo que me motiva a comprar esa casa es porque se la quiero regalar a mi mamá, ¿ya? Entonces, voy frente a la otra persona, ¿verdad? Y con ella dice, sí, yo quiero vender porque necesito el dinero y yo quiero comprarla porque se la quiero regalar a mi mamá. Entonces, en el caso del sector público, la causa no la relacionamos a los hechos que motivan la contratación. Y ya eso ya lo habíamos identificado, ¿dónde? Desde el estudio de mercado, ¿verdad? Porque es donde voy a conocer y en esos términos de referencias o especificaciones técnicas, ¿verdad? Es donde voy a ir motivando, ¿sí? Mis necesidades. Entonces, los hechos que concurren y que generan esta causa de la firma de un contrato para recibir las adquisiciones o las contrataciones que se necesitan. ¿Cómo se forma el contrato administrativo? Pues como todo en derecho administrativo, por escrito, ¿sí? Ese es el principal componente que debemos nosotros siempre tener muy bien marcado, es contratación pública y en todo lo que tenga que ver en las actuaciones de derecho público, vamos a tener que hacerlo prescrito, es decir, documentar todos los actos o las actuaciones o las intenciones o las situaciones, los hechos, los fundamentos, ¿verdad? Que conllevan a actuar de una manera o que reflejan la toma de decisiones de las autoridades de turno. Entonces, debe de ser por escrito. Para los contratos que sean igual o superior al monto de la licitación, se van a protocolizar, que ya lo vimos que era una de las condiciones que se tenía que cumplir para eh, poder suscribir el contrato. Si cumple con esta condición, pues entonces se van a protocolizar. Entonces, esa sería la forma en cuanto a elementos de los contratos administrativos. Bien, en cuanto al tema de inhabilidades, ¿verdad? Ya habíamos hablado de las incapacidades que están en el Código Civil establecidas, ¿verdad? Que la regla general es que todos somos capaces y la excepción a esta regla pues serán aquellas incapacidades que el Código Civil pues establezca. Aparte de eso, en los contratos administrativos pueden concurrir inhabilidades. Son de dos tipos, generales y especiales. Como pueden ver, eh, son 6 las inhabilidades generales. Bueno, esto hoy en día está muy marcado, ¿sí? En primer lugar, porque este ya fue un caso histórico, ¿verdad? Ya hace más de 10 años atrás, hubo el caso del hermano del expresidente Correa, ¿verdad? En donde, pues, se determinó a través de una sentencia judicial, inclusive, que existían inhabilidades para contratar con el Estado. Y entonces, revisemos cuáles son esas inhabilidades que nos dice la ley a fin de poder identificar por qué no se puede contratar con estas personas o por qué estas personas no pueden contratar con el Estado.
quien se hallare incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil o en las inhabilidades generales de esta ley. Es decir, lo que ya les había explicado sobre el tema de el Código Civil, ¿no? El hebreo consuetudinario, el sordomudo que no se da a entender por escrito, quien sufre de alguna discapacidad, digamos, cognitiva, que es, por ejemplo, la demencia, ¿verdad? O cualquier otro tipo de enfermedad que pueda, digamos, no controlar su mente. Esas son, pues, las personas que establece el Código Civil. Luego viene la más importante, que es justamente la del presidente, el vicepresidente de la República, los ministros, los secretarios de Estado, el director ejecutivo de alguna entidad y demás funcionarios del Servicio Nacional de Contratación Pública, los legisladores inclusive, los presidentes o representantes legales de entidades contratantes previstas en la ley, los prefectos, ¿sí? Los alcaldes, extendidos a sus cónyuges, a sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral. Entonces, los cuñados, los primos hermanos, no pueden participar, digamos, de los hijos, los padres, los abuelos, ¿sí? Son estos parentescos los cuñados, ya creo que los mencioné, ¿verdad? Obviamente el cónyuge, ¿sí? No pueden contratar con las entidades precisamente en donde están representados, pues, están representando estos servidores, ¿sí? O estos funcionarios o personas que han sido, pues, elegidas como autoridades. Tenemos a los servidores públicos, funcionarios y empleados que hubieran tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento, o que por sus actividades o funciones se podría presumir que cuenta con información privilegiada. Entonces, inclusive el conserje, ¿no? Que lleva y trae papeles, ¿sí? Podría llegar a ser un funcionario en el que pueda, digamos, tener en sus manos información privilegiada y que en algún momento pues pueda, digamos, como se dice vulgarmente, ¿no? Dormirse el diablo y, bueno, participar de, digamos, que se escape información que es privilegiada para cualquier tipo de participante. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta porque esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando y por eso es que a veces se confunde, ¿sí? Este tema eh, de la participación que se tiene, ¿sí? Dentro de las instituciones, es decir, el funcionario, la representación que se tiene como servidor, si es importante o no es importante dentro de la estructura orgánica, pero a la larga creería yo que hoy en día todos los servidores, ¿sí? Que puedan estar vinculados a una entidad, pueden llegar a tener acceso a cualquier información privilegiada. Hoy en día el tema de la vulnerabilidad de los sistemas informáticos, ¿sí? El hackeo y tanta cosa, ¿verdad? Y el robo de información, también eso se produce. Yo recuerdo mucho que en una de las primeras instituciones en donde trabajé, sí, yo tuve que tomar una actitud bastante, digamos, enérgica, por calificarla de alguna manera, sí, porque gracias a Dios mi madre me enseñó que en su casa o en su trabajo
o en el lugar donde usted esté, no se pueden perder las cosas. Ya, no se pueden perder las cosas. Y entonces, al menos en esta casa y en esta familia, jamás en la vida llegamos con un lápiz ajeno de nadie, porque ni siquiera el trueque era aceptado como medio de sobrevivencia en la escuela. Y entonces nadie llegaba con nada ajeno. Y así era. Entonces, en esta institución, un día le di un manotón al escritorio y le dije, aquí en este escritorio no se pierde nada, porque donde se pierda, entonces traigo hasta la policía internacional para que los metan presos. Y se acabó el problema. Y entonces, efectivamente, nadie se metía con mi escritorio. O sea, donde yo veía, pegaba un grito en donde decía, ¿quién estuvo en mi escritorio? ¿Ya? Y bueno, hoy en día tenemos cámaras, tenemos... Gracias, Pamela, por tu aplauso. Eh, lo que pasa es que para trabajar en el sector público hay que tener mucho carácter, ¿no? Y hay que tener claro realmente la responsabilidad que pesa sobre los hombros, ¿no? Entonces, fíjense que uno va poniendo límites, ¿no? Límites, y cercando un poco el terreno, porque en realidad, déjenme decirlo, o sea, yo padecí en esa institución, no solamente de que existían virus en las computadoras, ¿no? Pero también habían otros virus con patas, ¿sí? Que iban y yo dejaba listo un contrato, regresaba y no estaba el contrato. Y entonces trabajaba tiempo extra, no podía salir a las horas necesarias porque había que cumplir con las metas del trabajo, ¿no? Hasta que, bueno, aparecieron nuevas técnicas, ¿no? Nunca trabajar en, en computadoras, ¿cómo es? En la memoria de la computadora, sino trabajar en una memoria externa. Entonces yo salía, sacaba mi memoria externa, me la ponía en la cartera y me iba. Entonces no desaparecía nada. Yo regresaba, ponía mi memoria externa y continuaba haciendo mi trabajo. Se acabaron los problemas, ¿no? Pero todo esto gracias a la nueva tecnología y demás. O sea, les dije que me cambié de computadora, ¿verdad? Y ahora he comprado una de última tecnología con todas las capacidades que hay en el mercado, pero es necesario, sí, es necesario tenerlo, invertirlo, precisamente para poder, digamos, evitar que este tipo de problemas se hagan, ¿no? Dentro de la práctica. Entonces, más que nada, les repito, porque pesa sobre nuestros hombros esta responsabilidad que estamos leyendo aquí. Cualquier servidor público tiene que conozca de estos temas de contratación pública, que se escape una palabra, una letra, que marca es la que quiero, pues entonces eh, puede llegar a producirse pues este tipo de inhabilidades y que puedan nulitar nuestro contrato, nuestra contratación. Y fíjense ustedes que hoy en día todo el sector público está en problemas, todos. No hay entidad que vayan a dejar sin observar la Contraloría. Sí, la Contraloría está encima, todos sabemos que inclusive han habido allanamientos a casas de servidores y se llevan sus computadoras, ¿no? Se llevan sus computadoras y sus memorias y todo lo que le encuentren y que pueda, digamos, ser una evidencia de el incumplimiento del manejo de esta información que es la contratación pública. En cuarto lugar, sino que aquí tengo tapado, muy bien, vamos a ver. Quienes consten suspendidos en el RUP, pues obviamente están inhabilitados para contratar, ¿no? Y eso por evidentes razones, ¿sí? Es decir, no ha cumplido con los requisitos de poder ser un proveedor del Estado y por tanto, pues está fuera de
el banco de proveedores y no puede ser contratado. De hecho, en alguna pregunta en el foro, me hicieron una pregunta bastante extraña, ¿sí? Referente a que hubo un participante que no constaba en el RUP y era una subasta inversa. Realmente, hasta donde conozco el tema de subasta inversa, todos los invitados se enganchan precisamente por los CPC, ¿verdad? Entonces, es decir, se enganchan, me refiero a que son invitados y se conectan, ¿no? O sea, la invitación está relacionada con ese CPC o con uno de los CPCs que, digamos, se determina dentro de los ítems o objeto del contrato, entonces podría participar. Pero me pareció bastante extraño, no sé, pormenores, en todo caso, quien me planteó esa pregunta, esa duda, me gustaría saber cómo llegó hasta ahí un RUP, o sea, una persona que no tiene un RUP. Pero bueno, en todo caso, para eso sirve precisamente este banco de proveedores, este registro único de proveedores, en donde pues me permite también poder saber quiénes están habilitados y quiénes están inhabilitados para la contratación. Los que no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual al momento de celebrar el contrato lo estuvieron. Es decir, que aquí me genera más que una observación, ¿verdad?, de inhabilidad. Me dice, usted para poder suscribir, mejor dicho, usted para poder tener un procedimiento, ¿verdad?, eh, digamos, completo, transparente y que no exista la posibilidad de que una inhabilidad general se produzca, ¿verdad? Usted deberá constatar en ese RUP que esta persona se encuentre habilitada para poder ofertar y también habilitada para poder suscribir el contrato. Son dos momentos diferentes. Por eso es que al inicio yo hice la separación de las fases de la contratación y los documentos que, digamos, sirven como registro y soporte y cuáles eran, digamos, su importancia y su tratamiento dentro de esas fases. Entonces, me exige y quien no haga, que en realidad no se hace el control de la verificación de, este, de esta condición de estar habilitado o inhabilitado para la contratación, entonces se pueda o no se pueda suscribir, digamos, ese contrato. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, aquí, porque debe de usted pedirle, si usted es el área jurídica y le toca hacer la redacción del contrato, usted con el RUP puede buscar si está habilitado o inhabilitado y si no sabe cómo hacerlo, pedirle que el área de compras públicas le haga un print, porque ellos sí lo pueden verificar, de ese RUP a la fecha en que ingresa a su unidad, en donde actualice su condición de si está habilitado o no habilitado. Ahora, tengo 15 días, ¿verdad?, para la suscripción de ese contrato. Por eso dije, los plazos son importantes, ¿no? Entonces usted, en el periodo de los 15 días, tendrá que monitorear, ¿sí?, para ver si este contratista no caiga en ninguna inhabilidad que vaya a afectar la firma o suscripción de su contrato. Inhabilidades especiales. Bien, cuando hablamos de inhabilidades especiales, estamos hablando de los consejeros provinciales, los concejales municipales, los vocales de las juntas parroquiales, ya esto más a nivel pues de gobiernos autónomos descentralizados, las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales,
que hubieran realizado los estudios, los diseños, los proyectos de ingeniería, de arquitectura, que presenten pues algún tipo de vinculación respecto a los ejecutores de las obras, y los que hubieran elaborado las especificaciones técnicas de los bienes a adquirirse, salvo que el contrato se refiera a fiscalización, supervisión, actualización de los estudios y diseños de los proyectos, ¿verdad? Entonces, creo que la norma ahí es bastante clara en el momento en el que me identifica en que quiénes son los que están fuera eh, este, de poder participar como proveedores y quiénes pueden hacerlo y en qué casos y en qué situaciones. Entonces, se separa bastante claro en cuanto a personas naturales o jurídicas que hayan intervenido en la elaboración pues, de estos proyectos, ¿no? Los miembros de los directorios u organismos similares o de la comisión técnica, ¿sí? De la entidad contratante, sus cónyuges, sus parientes en el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. También sigue el mismo lineamiento. Los funcionarios, servidores, empleados que hayan intervenido en la etapa precontractual, contractual, que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos, sus cónyuges o sus parientes, hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado, sociedades de hecho, en las que los indicados funcionarios, servidores o empleados, sus cónyuges, sus parientes, hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad tengan participación. Aunque en el caso de que los referidos funcionarios, servidores o empleados hubieran renunciado a sus funciones. Bueno, esto evidentemente tiene un componente ético y tiene pues una razón lógica, ¿no? Seguimos en el parámetro de que gozan de información privilegiada. Entonces, no sé si ustedes recordarán que hubo una asesora de la expresidenta de la Asamblea, la señora Cabezas, en donde, me parece que era la señora Cabezas, no recuerdo el apellido, porque realmente le tenía antipatía que no recuerdo el nombre. Pero bueno, creo que es ella. Esta asesora decía que ella ya se había desvinculado de la institución, que ella no tenía nada que hacer ahí, y que prefirió irse a trabajar a otro lado y puso pues 1001 excusas, ¿no? Pero se le daba vueltas, ¿no? En las noticias, ustedes lo pueden ver, los periodistas decían qué decía la una, qué decía la otra, que no había ningún inconveniente, que ni sé qué, que ni sé cuánto, y fíjense, una legisladora, ¿no? De la Asamblea Nacional, que no sepan ni siquiera lo que han escrito en las leyes, ¿no? Y cómo se aplica, ¿sí? Y entonces ahí vemos pues realmente, como dice el refrán, la ignorancia es atrevida, ¿sí? Porque esto implica información privilegiada, ¿sí? Entonces recuerdo que cuando tenía Twitter, porque ya me fui de Twitter también, recuerdo que hice un comentario a quienes no entendían cuál era el punto, ¿sí? de esa inhabilidad. La inhabilidad es esa. Se genera porque tiene información privilegiada. Entonces, evidentemente, iba a tener todas las de ganar porque conocía todas las necesidades y todos los componentes de necesidad, ¿verdad? De esa contratación. Entonces, ¿está en desventaja con los demás? Claro que sí, está en desventaja con los demás. Quien no tiene esa experticia, pero sabe del tema, pero no tiene a detalle porque no ha estado ahí, no puede participar porque tiene información privilegiada.
Entonces, cuidado, por favor, en el momento en el que nos van a preguntar, porque eso era a diario vivir, ¿ya? Resulta ser que, por ejemplo, en una institución de Manabí, de mi tierra verde querida, pues había una institución en la que el contador tenía, la esposa tenía un bazar en donde vendía suministros de oficina. Y justamente le vendía a la institución en donde trabajaba el esposo. Entonces, no, que él no tiene nada que ver, él no es parte del proceso, que sí, que no, que éramos, que fuimos. No es así, no es así, que tenía información privilegiada. Sí, tenía la información privilegiada. Y como todos sabemos, en pueblo chico, infierno grande. Entonces, encima era un pueblo chico, ¿sí? Y ahí prácticamente, pues, y eso pasa muchísimo en los cantones pequeños, ¿no? Pasa muchísimo porque son 4 o 5 personas las que, digamos, manejan ciertas áreas comerciales y bueno, y entonces dicen, no, pues, o sea, es la única que hay que contratar y hay que darle y hay que hacer y hay que... Entonces, cuidado, por favor, con este tipo de actuaciones porque en términos generales están, digamos, infringiendo la norma. Y finalmente, con la quinta causal, ¿sí? En donde me habla de lo que de manera directa, los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboración, revisión o aprobación de los pliegos relacionados con el contrato a celebrarse. Ojo que esto implica si yo contrato a una persona que me elabora estas especificaciones técnicas o me elabore los pliegos o me diseñe, pues, digamos, dentro de las fases de las contrataciones, ¿no? Entonces, estas personas tampoco van a poder estar habilitadas para poder participar ellos o sus familiares, digamos, cercanos, porque también gozarían del acceso a información privilegiada. Bien, como pudimos ver en el cuadro de procedimientos, ¿sí? Asimismo, identificamos distintas formas de contratar, ¿verdad? Es decir, se van a generar contratos, digamos, que tienen esta especialidad o particularidad o, digamos, se encuentran dentro de las tipologías de contratos que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública pues nos identifica. Entonces, si yo tenía un régimen especial en donde yo participaba en entidades del sector público, ¿verdad? Pues entonces yo voy a tener un contrato que estará bajo las condiciones propias de estos contratos del sector público. Y sabíamos perfectamente que, por ejemplo, una de las características de este tipo de contratos era que no tenían que presentar garantías, ¿verdad? Eso lo habíamos visto. Te voy a pasar una imagen, unas cosas para que pase todo más si le gusta esa cosa. Silencio. Ponga en silencio su micrófono, gracias. Bien. Los que se celebran con el sector financiero y de seguros, que ya lo habíamos también tratado, ¿verdad? En los procesos precontractuales y habíamos dicho que, por ejemplo, en el caso de los seguros, sí, la póliza de seguros que está aprobada por un organismo de control, sí, pues era el contrato tipo para la suscripción de ese contrato. Entonces, por ejemplo, ahí no hay modelos de contrato, ¿sí? Sino más bien se genera un pliego en donde se arman las condiciones y finalmente se suscribe el contrato de seguros aprobado pues por la hoy Superintendencia de Compañías, ¿no? Y Seguros. En el caso también
las entidades del sector público, por ejemplo, CNT tiene contratos de adhesión y también es una excepción a los tipos de contratos que obviamente estarán clasificados en esta forma de contratación que es la de las entidades del sector público, ¿no? Los de bienes y servicios únicos que habíamos dicho, que yo les comentaba que tenía un pariente que trabajaba en una institución pública en el que su máxima autoridad quería lanzar un procedimiento de subasta inversa, sabiendo que existía un único proveedor. Entonces el contrato de único proveedor pues se ajustará a los pliegos que para el efecto se emitan y obviamente bajo el modelo de contrato si es que es bienes o servicios, ¿no? El de giro de negocio, que es exactamente igual a cualquier otro contrato, tiene que tener todas las cláusulas que están dentro de las condiciones particulares y las condiciones especiales o generales de el modelo de contratos que tiene pues aprobado el CERCOP. Las consultas jurídicas puntuales y específicas de la misma manera son régimen especial y por lo tanto tendrán también su modelo de contrato. Las compras corporativas que, como habíamos dicho, eso lo maneja el CERCOP y por lo tanto él también tiene el modelo de contratación respecto a las compras corporativas. Los contratos financiados con préstamos y cooperación internacional, sí que habíamos explicado que estos contratos tenían que tener como un antecedente una carta compromiso, un acuerdo comercial de antecedente, ¿verdad? En donde realmente, digamos, los países, ¿sí? Que están haciendo el préstamo o las entidades prestamistas de organismos internacionales, ¿sí? Mantengan relaciones comerciales con el Ecuador de tal forma que se pueda enmarcar en estos convenios de cooperación internacional. Si no existe ese antecedente, no lo podemos realizar. Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, con China lo tenemos y es un convenio bastante antiguo y por eso es que hubo la apertura con China. Sí, no solamente porque China pues económicamente está bastante bien, y también porque las relaciones de cooperación internacional se vuelven pues bastante interesantes y es más, me atrevería a decir que ese es un convenio que está desde los años 70, ¿sí? Digamos, y se puede estar actualizando, digamos, en el tiempo, ¿no? Haciendo mejoras y demás. Pero ahí en estos convenios, por favor, apaguen los micrófonos. Lo importante de estos convenios o de esta cooperación internacional, sí, es que deben de existir parámetros de contratación, sí, es decir, mejor dicho, el componente de transferencia de tecnología. Sí, ese es uno de los aspectos que debemos confirmar que estos convenios o estos acuerdos de cooperación internacional describan, ¿sí? No es que, resulta ser que, porque también se firman pues convenios que, digamos, como resultado no tienen transferencias de tecnología o no tienen participaciones, digamos, especiales en algún tipo de eventos internacionales, ¿no? Entonces, o que tenga que ver con las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que se haga un convenio, por ejemplo, para fortalecer instituciones aduaneras o para fortalecer puertos marítimos y demás, pero en temas de
intercambios comerciales de bienes, servicios, consultorías, tecnologías desarrolladas y demás, tienen que estar, digamos, establecidas de esa forma a fin de que realmente concuerde y empate con nuestra contratación. Entonces no es que estamos hablando de cualquier tipo de acuerdo, ¿no? Tienen que ser acuerdos comerciales y que contengan, digamos, al menos estos parámetros, es decir, que permitan desarrollar nuevos proyectos, que permitan compartir aspectos tecnológicos y demás, ¿no? Entonces, para que en ese marco se pueda, digamos, suscribir y realizar estos contratos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas contrataciones? Con la contratación con cooperación internacional, la flexibilidad que tiene esta contratación es precisamente que le permite que este país cooperante traiga, digamos, eh, todos sus componentes, digamos, que va a beneficiar o a desarrollar temas que definitivamente nuestro país se encuentra pues en un retraso, ¿no? Más bien lo que queremos es siempre avanzar, mejorar, alcanzar metas importantes. Y entonces, en base a eso, muchas veces las condiciones son que ese país cooperante es el que va a recomendar a la empresa que será la constructora o la proveedora de esas obras, bienes, servicios, consultorías, inclusive también estudios también se pueden realizar, ¿no? A pesar de que también hay empresas que tratan siempre de tratar de venir y hacer estudios que dicen son gratis, ¿no? Pero después ya ustedes saben que nada es gratis en esta vida, ¿no? Entonces dicen que son gratis, pero a la larga lo que quieren es engancharse a través de estas modalidades de contratos, engancharse pues la contratación de el resultado de esos estudios, ¿no? Entonces, es un camino bastante, es interesante, es bueno. El otro día escuchaba una charla sobre asociaciones públicos-privadas y que básicamente son muy parecidas en el comportamiento, buscan exactamente lo mismo, ¿no? Poder ingresar a un país y poder tener la experiencia, una experiencia grande, ¿no? Porque estamos hablando de algunos millones de dólares o de miles de dólares, o miles de millones de dólares. Y que obviamente pues el intercambio siempre va a ser importante, no lo podemos despreciar, no es así. Lo que debemos de saber es que los negocios tienen que ser sostenibles, sustentables, ¿sí? Rentables para el país, de tal forma que, y obviamente, el principal, ¿no? Que el principal objetivo de la función pública es precisamente servir al ciudadano, ¿sí? Y ese servicio, ¿sí? Puede implicar un costo que se traduce en impuestos o se traduce en precios, eh, en precios que los paga la ciudadanía, pero que a la ciudadanía no le va a doler si realmente el servicio pues viene con todas las condiciones necesarias. Es decir, que no dañe el ambiente, que no nos perjudique, ¿sí? Y sino más bien que nos sirva y nos beneficie, que ese es el resultado, digamos, que se busca. Entonces, en el marco de la cooperación internacional, ¿sí? Y de todos estos mecanismos de contratación con financiamiento extranjero, las deudas, dicen los economistas que lo mejor que puede hacer, que puede estar el ser humano es endeudado, ¿no? Entonces ellos dicen eso, pero a final de cuentas, deuda es deuda y a veces uno, quien es responsable, a quien sí le pesan las responsabilidades en los hombros, ¿verdad? Deber no los deja dormir, porque precisamente por la responsabilidad que siente.
Pero en el caso de nuestro país, debemos saber que nuestras autoridades deben de sentir ese peso, esa responsabilidad de hacer contrataciones, digamos, que no sean lesivas, sino más bien que sean productivas para el país. Que realmente le genere la utilidad, y me refiero no a la utilidad económica, ¿sí? Porque muchas veces no se habla de lo económico, la retribución que se recibe es social, ¿sí? Es social. Es decir, mientras la ciudadanía tenga el servicio, digamos, ese es el pago que realmente debe de recibir la administración pública. Es decir, descansar en que existe una cooperación internacional, una empresa que se puede encargar de esto y obviamente de transferir o de permitir que en nuestro país se desarrollen, porque fíjense ustedes que todos estos proyectos que se hacen a través de estas instrumentaciones, traer nueva tecnología significa que pueda ser que tenga que abrir nuevas carreras técnicas, ¿sí? Precisamente para el manejo de estas tecnologías, porque si yo traigo a otras personas, sí, ellos vienen, pero vienen a capacitarnos, vienen a desarrollar nuevas habilidades, nuevas formas de trabajo, nuevas plazas de trabajo, etcétera. Pero obviamente van a ir tecnificando y eso implica que, por ejemplo, las universidades tengan que buscar o ampliar sus capacitaciones, técnicas especializadas, o como estas, ¿no? Como el Centro de Educación Continua, ¿no? En donde realmente permite que se vayan implementando programas especializados y así poder desarrollar un nuevo cambio, digamos, en nuestro país, ¿no? Ustedes recordarán que yo siempre les dije que Ecuador no es un país industrializado, no somos un país industrializado y por eso hoy el COVID arrasa con todos nosotros. Sí, arrasa con todos nosotros en la economía, nos golpea de frente porque no tenemos la capacidad para producir internamente. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el tema de las telas antifluidos, nosotros somos textileros, sí tenemos producción textil, sí, nuestras telas es una de las mejores, digamos, o más cotizadas en el mercado internacional, en donde salen a Estados Unidos y le ponen solo la etiqueta para decir que es producción americana, y no es así. Y bueno, y también tenemos la competencia regional, ¿no? Perú, Colombia, que también han podido desarrollar, pero ellos han podido desarrollarse precisamente por eso, ¿no? Porque han podido abrir su mente hacia la industrialización, una industrialización bastante segura, digámoslo así. No hay que negar que también tiene sus problemas de contaminación y demás, pero digamos, han podido desarrollarse, inclusive tener mejores negociaciones eh, con Estados Unidos, inclusive con la Unión Europea, ¿no? Ellos están ahorita desarrollando en temas de contratación pública, Argentina, Colombia, Perú, están muy alineados a el comercio europeo. Entonces, ellos han avanzado, digamos, en esos aspectos. Entonces eso es lo que implica, fíjense ustedes, que esta forma de contratación que a veces no se le da mayor importancia. También tenemos los contratos de emergencia, que ya estará por demás comentar sobre ellos, porque ustedes pues lo han vivido y lo han palpado en esta emergencia, y estamos viendo realmente que necesitamos endurecer, ¿sí? Endurecer las políticas públicas relacionadas con las contrataciones de emergentes, ¿no? Es decir, el CERCOP se quedó bastante corto en las regulaciones, bastante tardío, inoportuno, no al principio de oportunidad, más bien
todo lo contrario, no fueron oportunos al emitir la normativa y bueno, y se han cometido 1001 situaciones que el único calificativo que cabe es el descaro, ¿no? De las autoridades de hacer lo que sea y de pasar por encima de la ley, ¿sí? Cuando la ley tiene todas las herramientas para que sea un procedimiento sumamente reglado, bien constituido, bien administrado. Las adquisiciones de bienes inmuebles o declaratoria de utilidad pública y expropiación, que también han sido bastante polémicos dentro de nuestro país por la falta de sociabilización de los proyectos, sobre todo los proyectos grandes, ¿no? O los megaproyectos, como en algún momento se los calificaba. Es indudable que dentro de las agendas internacionales, de organismos internacionales que manejan los temas ambientales, manejan los temas de desarrollo, ¿sí? De desarrollo de Latinoamérica, de desarrollo inclusive de la Unión Europea y inclusive de Norteamérica, ¿verdad? Todos estamos en desarrollo siempre, unos más avanzados que otros, otros menos, ¿no? Y en definitiva, los proyectos siempre los grandes proyectos traen bastante resistencia y sobre todo cuando tenemos que expropiar o afectar al derecho de propiedad dentro de la contratación pública, ¿no? He vivido algunos proyectos polémicos en donde realmente, fíjense ustedes que eso ustedes lo van a revisar en las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, en donde le da la responsabilidad a la fiscalización de los proyectos para que maneje el tema de la socialización del proyecto. Entonces, si la empresa privada o ese proveedor privado no tiene las herramientas, los mecanismos, y por eso es importante también saber el manejo de esos planes o de cómo va a ser esa socialización del proyecto, porque ese será el éxito o el fracaso de su proyecto. Uno de los proyectos más polémicos que hemos tenido es el proyecto multipropósito Chone, ¿sí? En donde me tocó justamente estar dentro de la institución que realizaba ese proyecto, un proyecto que, en primer lugar, los estudios tenían 30 años de haberse realizado. O sea, es decir, Chone ha esperado 30 años por esa obra, ¿sí? En el que en el tiempo, fíjense ustedes, era la solución a 1001 problemas. ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, todos los gobiernos de turno, el típico, no hay plata, no hay cómo hacer, se dedican a hacer otras cosas y no tenían, digamos, la visión para hacer este proyecto. El proyecto también, digamos, sufrió algunas resistencias en cuanto a las expropiaciones, ¿sí? Pero, digamos, fueron subsanándose en el tiempo, ¿no? Tuvimos el caso del señor Zambrano, que era el primer, era la puerta de entrada al proyecto y por lo tanto su terreno estaba, digamos, afectado y un señor mayor, ¿sí? A quien lo cogieron de conejillo de India y le dijeron, es usted la puerta de entrada, usted es el que tiene que hacer el relajo, y entonces así el relajo. Finalmente, ¿qué es lo que pasa con esta declaratoria de utilidad pública? Y a eso voy porque cito un poco estos antecedentes de este caso en particular, porque la declaratoria de utilidad pública y de expropiación también pertenece a los poderes exorbitantes que tiene el Estado. Es decir, el Estado tiene bajo, inclusive está en la Constitución, ¿no?
El tema de las expropiaciones está regulado por la ley y por lo tanto al ser un procedimiento reglado, regulado, no debería de existir ningún tipo de resistencia, ¿no? A aquello. Es decir, es una forma de afectar la propiedad privada absolutamente en el marco de la legalidad, bajo los procedimientos que, digamos, establece la ley. Y es esta ley, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la que da esos parámetros. Inconvenientes más, menos, sí se han producido. Abusos también en otros proyectos, sí. Pero como les repito, es un tema de, digamos, de ética de quienes son los servidores que están al frente y que toman las decisiones, ¿sí? Y que finalmente pues van a, digamos, actuar de la manera correcta con el marco legal que no esté equivocado, ¿sí? O de manera incorrecta, porque simple y llanamente no quieren, digamos, ajustarse a las condiciones que la ley establece. Pero en todo caso es una forma en donde el Estado adquiere los territorios o el terreno, ¿verdad?, en donde se va a desarrollar un proyecto de interés social. Y el interés social o de utilidad pública, ¿verdad?, digamos, es lo que prevalece porque para eso está la administración pública, para cuidar a la ciudadanía. Entonces, si yo tengo que desarrollar un hospital que va a ayudar a un cantón a tener un hospital especializado o a tener un hospital, digamos, de primer nivel, pues entonces tengo que buscarle una ubicación y obviamente si hay propiedad privada o hay propiedad municipal o lo que sea, ¿verdad? Tengo que proceder con la respectiva adquisición de esos terrenos. Ustedes también recordarán el caso de Parque Samanes, ¿sí? Que también fue uno de los casos pues bastante conflictivos a pesar de que la figura que se utilizó ahí fue la compraventa. Pero bueno, no voy a ahondar mucho en ese caso, pero esa es la figura, digamos, de este tipo de contrato que se denomina, pues, perdón, el contrato que se llega a establecer precisamente es la transferencia a través de una compra-venta, así se perfecciona, ¿sí? Pero debe de contar con un expediente de expropiación, es decir, con una resolución en donde le comunico a quien es el propietario, ¿sí?, que voy a hacer este proyecto y que por lo tanto afecta en parte o en todo a su propiedad privada. Y se puede hacer la consignación del valor en el caso de no querer recibirlo, y en el caso de llegar al acuerdo, pues entonces se suscribe un acuerdo de compra-venta de este bien inmueble. Entonces se puede tomar cualquiera de los dos caminos y, repito, lo único que se puede impugnar es el pago o sea, el valor o el precio que tiene la propiedad, si es que ha estado mal calculada, si o no está actualizado el catastro, a pesar de que eso es algo que ya no puede pasar porque el COTAT es claro y dice que tiene que ser actualizado cada 2 años. Entonces, tal vez hacer una actualización catastral, porque tal vez se hizo alguna mejora que realmente, pues, digamos, se valore en mayor proporción ese bien, pero si no, se lo adquiere a través de las reglas que dice la ley, ¿no? Entonces eso en cuanto a lo que es la adquisición de bienes inmuebles y declaratoria de utilidad pública. La contratación integral por precio fijo, que no es otra cosa que el denominado contrato llave en mano, ¿sí?, en donde se hace construcción y operación, mantenimiento de esa obra, se lo usa pues para contratos de proyectos bastante grandes. Su monto también es bastante
considerable. Casi no hemos utilizado esta figura de contratación, hemos optado porque este tipo de contratación se desarrolla a través de lo que son las empresas públicas o las empresas estratégicas, y al momento en que salió del campo de la contratación pública las empresas estratégicas, ¿verdad? Porque ahí pueden hacerse otro tipo de negociaciones. En la ley orgánica de empresas públicas ustedes van a poder ver que existen otros tipos de contrataciones, además de las que puedan realizarse a través de esta ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que será más bien para temas corrientes, digámoslo así, de otro tipo, no estratégicos o no especializados, del giro del negocio de las instituciones, de las empresas estatales. Entonces, la contratación integral por precio fijo son realmente, me atrevería a decir que si alguna vez se hizo uno, fue bastante. Uno o dos, no hubo más. Y de hecho, esta contratación nació con un presupuesto bastante elevado. Es decir, el coeficiente superaba el valor el parámetro sí, del monto de la licitación. Evidentemente tenía que ser superior al de la licitación, pero realmente se volvió una figura bastante inaplicable. No, pero sirve para este tipo de contrataciones, ¿no? Para las contrataciones que tienen que ver con proyectos petroleros, con proyectos de gas, con proyectos mineros, con proyectos que son, digamos, bastante especializados y que, como les repito, ya en nuestra Constitución están establecidos como proyectos estratégicos. El contrato de arrendamiento, sea de bienes inmuebles o sea de bienes muebles, lo habíamos tratado y habíamos dicho que la ley establecía que los parámetros que se iban a seguir en la contratación estaban bajo la ley de arrendamiento, ¿verdad? Entonces, ese será nuestro marco legal para el caso de los arrendamientos de los inmuebles que pueda tener el sector público en su calidad de entidad contratante, inclusive como, es decir, en su calidad de arrendador o arrendatario. Ya, en el caso de los bienes muebles, pues bueno, igual se sigue bienes como, por ejemplo, necesito armar un centro de cómputo. ¿Ya? El CNE necesita armar un centro de cómputo. No va a comprar computadoras porque la necesita para una semana. Entonces, va a hacer es que arrienda escritorios, arrienda equipos informáticos, arrienda teléfonos, etcétera, lo que necesite, digamos, montar, y luego se devuelven, ¿no? A su propietario. Entonces, eso no es un contrato mayormente complicado y aplicable. O sea, lo que pasa en la práctica, y que me ha pasado muchísimo, es que no se lleva un control de la renovación de esos contratos, que es posible hacer una renovación, ¿no? Es decir, se establece una cláusula en la que se dice, este contrato tendrá una vigencia de 2 años y una renovación por igual tiempo, ¿sí? Y a veces, o sea, usted ya dice, ay, me olvido, 4 años. Pasan los 4 años y nadie se acuerda, ¿ya? O las áreas administrativas no llevan un control o seguimiento de cuándo es el vencimiento de esos plazos. Se aplica la renovación, o si, más aún, si llega una autoridad de turno que ha cambiado y quiere arrendar en otro precio y quiere arrendarle al compadre o lo que sea, pues entonces vienen los problemas, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan a averiguar y a decir, no, es que ya inclusive hasta la renovación ya se venció y no hay quien saque a concurso y demás. Entonces eso es un problema de control más que de procedimiento.
El de ejecución de obra, ¿no? Bueno, el de ejecución de obra es uno de los contratos más importantes que tiene la legislación y cualquier legislación, ¿no? Como les explicaba, son proyectos bastante grandes, importantes, de mucha representación dentro de, de la planificación de cualquier tipo de gobierno. Y bueno, tiene algunas prácticas, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, no quiero ahondar mucho en el tema de ejecución de obras, porque ahí es donde más afectaciones vamos a tener en relación a los contratos. Pero las vamos a tratar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con aumento y disminución de cantidades, costo más porcentaje, reajustes de precios y demás componentes que afectan este tipo de contratación. La de prestación de servicios, que como ya eh, les he venido entregando alguna casuística sobre los temas de servicios, que se vuelve bastante complicado muchas veces porque no desarrollamos efectivamente la fase preparatoria al momento de poder identificar qué tipo de obligaciones se tienen alrededor de estos servicios, si vienen, digamos, los problemas, ¿no? Yo les comentaba sobre el tema de inclusive el servicio de telefonía celular, en donde usted sabe que si usted está en un ministerio y resulta ser que usted justamente es el que maneja los temas informáticos dentro de la institución, ¿verdad? Y maneja también el tema de la telefonía celular, entonces a usted lo va a llamar el ministro si es que el teléfono no le funciona, si es que la red se cayó y casi que lo hace antena para que usted le dé la señal y no pierda, digamos, el servicio. Entonces vienen los reclamos porque los servicios pueden fallar, ¿sí? Es como la luz, ¿no? La luz, de pronto no se hizo un mantenimiento en una de las plantas eléctricas y simple y llanamente se cortó la luz. O hubo una descarga y se fue la luz, ¿sí? Y entonces, ¿quién nos paga? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos recupera? ¿Quién nos da? Y entonces, como ustedes pueden ver, los temas de servicios son temas bastante delicados y obviamente el que mayor cantidad de obligaciones debe de generar. Sobre todo para poder resarcir, porque eso está, digamos, ya establecido como alguna técnica comercial, ¿verdad? En que la provisión de un servicio se paga de lo efectivamente recibido. Entonces, no es que, puede ser que yo contrate este, un plan de datos o un plan de ¿cómo se llama? De servicios, ¿sí? Y resulta ser que hubo una falla técnica, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los celulares, ¿no? Dice, a usted le llega una notificación en donde le dice, vamos a suspender el servicio o puede afectarse el servicio porque vamos a hacer un mantenimiento en la antena fulana de tal, que queda en ni sé dónde. Sí, entonces usted sabe que ese tiempo se lo tiene que compensar con, digamos, no suspendiéndole pues el servicio, sino que más bien recuperándolo en otro tiempo, ¿no? O sea, es decir, a veces uno dice, uy, ve, hoy tenía que cortarse, o se me acabaron los datos, pero igual tengo. Sí, es por este tipo de cosas, porque se compensan. Entonces, hay que tener muy, muy presente que en temas de servicios, sobre todo, podemos hacer obligaciones compensatorias, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, de práctica del servicio, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa si falla el servicio? Y si falla el servicio, ¿cómo me lo vas a compensar?
¿sí? ¿Cómo vas a hacer que ese servicio, digamos, regrese a mí de alguna manera, de tal forma que, porque si no le toca multarlo y tampoco es así. Entonces, fíjense ustedes que yo les he venido diciendo, ¿no? La naturaleza del objeto de la contratación es vital saberlo identificar porque en cada una en las adquisiciones de bienes, en los temas de servicios, en los temas de obra, tienen sus propios comportamientos. Sí, entonces ese trabajo usted lo hace en el estudio de mercado. ¿Sí? ¿Cuál es el comportamiento de este objeto? ¿Cuál es el comportamiento de este tipo de servicios? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, algo que pasa comúnmente, pero que todo el mundo sabe cuáles son las reglas, por ejemplo, es en el servicio de transporte aéreo. Ahora que TAME ya la han matado, por fin. Eh, este, en el servicio aeroportuario todo el mundo sabe que si el avión se retrasa, ¿verdad? Si se retrasa un par de horas, a usted la empresa le compensa con un snack para que usted permanezca en la sala hasta que el vuelo salga. Si a usted le suspenden el vuelo de un día para el otro, pues entonces la empresa tendrá que compensarlo con la estadía en un hotel. ¿Sí? Y así existe, por ejemplo, en el tema de aéreo, ¿sí? En lo que tiene que ver con vuelos, eh, existe un reglamento de la aviación civil en donde establece esas condiciones, ¿sí? Y todas esas cosas son las que tenemos que saber al momento de saber qué es lo aplicable dentro de esos servicios que nosotros contratamos, ¿sí? Entonces, les repito y vuelvo a ser categórica en este sentido, de que yo no puedo apartarme o mejor dicho, no puedo dejar por fuera otras normativas que pueden, digamos, tener una participación, una implicación directa o indirecta de algunas normas, pues, que están en otras normativas que se las calificaría como conexas a esta ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, ahí están las normas ambientales, ahí están las normas de calidad, están las normas de importación, están las normas de comercio internacional, ¿sí? Entonces, todas estas normativas están relacionadas con nuestra ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las normas tributarias también, ¿sí? Ahora que viene la nueva normativa, ¿sí? También, ¿no? Nos afecta y tenemos que verlas en todos estos tipos de contratos que les he diseñado aquí, que, digamos, tenemos para realizar y que cada una tiene, como les digo, sus características, sus elementos, ¿sí? No solamente los elementos contractuales que ya los vimos, que participan en todas las contrataciones, sino también elementos propios de cada tipo de contratación. Bien, ¿cómo vamos con el tiempo? Todavía tenemos tiempo. Bien, la adquisición de bienes, sí, al igual que la de servicios, ¿no? Saber lo que les explicaba, por ejemplo, con el tema de las vacunas, ¿no? Hay bienes que son mucho más complejos de recibir, que yo tengo que identificar que verdaderamente la entidad contratante está en las condiciones para poder recibir, ¿sí? Yo les repito, tuve un contrato que en algún momento fue una pesadilla porque eran 500 ítems y por cada ítem habían pues pedidos de 1000, 2000, 3000 componentes solo de un ítem. Y entonces hacer una entrega como esa, en primer lugar, en plazo, usted no le puede decir en 15 días me trae todos los camiones, porque yo tengo que saber si mi almacén está realmente apto para recibir. ¿Ya? Ahora, también eso depende, obviamente, de cómo hemos diseñado en la fase precontractual el proceso de entrega, ¿verdad?
Entonces, por eso es que la norma sabiamente nos dice, si usted puede contratar por fases, hágalo. Y santo remedio, que no es lo mismo a dividir contratos, ¿sí? No es lo mismo. Simple y llanamente saber cuál es mi capacidad que tengo y en base a ese informe de la capacidad que yo tengo para poder manejarme, ¿sí? O también por la perdurabilidad en el tiempo de esos bienes, de esos servicios o de esos componentes, ¿verdad? Sobre todo bienes y servicios, ¿no? Bienes perecibles, ¿sí? O bienes que pueden durar cierto tiempo, pero, o sea, mejor dicho, a largo tiempo y que no voy a tener problemas si los tengo estoqueados en las condiciones obviamente necesarias. Pero si no tengo y no cuento con esas condiciones, pues entonces hago una planificación por fases, ¿sí? En donde me permita ir adquiriendo hasta lograr el 100% de mi objetivo. Igual que, como les decía, en el tema de, por ejemplo, una campaña de vacunación en el campo de la salud, si vamos a vacunar a todos los ecuatorianos, usted no va a comprar toda la cantidad de millones de habitantes que tiene el Ecuador, ¿verdad? En una sola compra, porque usted esa campaña de vacunación no la va a poder hacer. No tiene la capacidad para hacerla para cada uno, salvo que uno mismo tenga que, se le entrega al ciudadano y le dice vacúnese o tómesela, porque es bebible. Sí, digamos que esa podría ser, pero a lo mejor no es así. Sí, entonces yo voy a tener que hacer, es un programa en donde voy a ir cumpliendo metas y que obviamente voy a ir adquiriendo por fases cada componente que necesito para poder desarrollar mi proyecto. Entonces esas son las bondades que tiene esta ley, ¿sí? Y que identifica pues, y que permite identificar, como ustedes pueden ver, una gama de tipos de contrataciones que no significa que este esquema se preste para la corrupción, ¿sí? Se vuelve flexible precisamente porque no existen comportamientos iguales, ¿sí? No es lo mismo. Sí, yo lo conversaba con una amiga de Argentina que también maneja temas de contratación pública, que ella maneja temas de auditoría de contratación pública en Argentina, y entonces estando en Buenos Aires, un día conversando, yo le decía, Lizzy, no es lo mismo eh, comprar resmas de hojas en el ejercicio fiscal 2018 al 2019. Porque pueden cambiar las condiciones y el hecho de que yo reste una resma de hojas, sí, porque me he vuelto más eficiente o porque resulta ser que mi institución pasa a ser 0 papeles, sí, y que el consumo de resmas de hojas va a disminuir en el 70%, pues entonces estamos hablando de procesos diferentes. Estamos hablando de planificaciones diferentes, estamos hablando de condiciones diferentes y obviamente es lo que este sistema de contratación pública permite al momento en el que yo tengo que ubicar por criterios de montos o por criterios de objetos de contratación o por criterios de acceso a tecnología o por financiamiento, ¿sí? Y otros criterios que los vemos aquí en este tipo de contratos. El comodato, la permuta, la donación, ¿sí? Son contratos civiles, ¿sí? En donde se manejarán de igual forma que el Código Civil establece para cualquier tipo de estos contratos, ¿no? Entonces, el préstamo de uso, el intercambio de un bien por otro o la entrega de bienes sin ningún costo,
son fórmulas que permiten que el Estado también pueda, digamos, mediante estas figuras o estas tipologías contractuales, ser propietario o administrar, digamos, bienes que le permitan, pues, desarrollar sus objetivos institucionales. El tema de pasajes aéreos, que ya les puse el caso, el ejemplo, ¿no? El tema de pasajes aéreos tiene su comportamiento en el mercado, sí, la adquisición debe de ser a través de agencias de viaje, porque ese es el mecanismo comercial natural, sí, se permite a las aerolíneas vender eh, determinados cupos de boletos aéreos directamente, ¿sí? Pero el negocio en sí está en sobre todo para el tema turístico o para el tema institucional, ¿verdad? La adquisición de pasajes este, bajo estas modalidades que son las de agencias de viaje, ¿no? Se satanizó muchísimo el costo de los pasajes porque comprarlo en línea a través de la página web de cada aerolínea salía un poco más barato, ¿sí? Pero sin embargo las reglas y los costeos son exactamente iguales en agencia eh, como en página web, ¿no? Entre menos tiempo yo adquiero un pasaje, más costo va a tener, ¿no? Porque ese es el comportamiento de ese mercado. Entonces hay que saber realmente, como les decía, las reglas que imperan para este tipo de servicios. En realidad, en todas las instituciones que he podido estar, el tema de pasajes aéreos siempre ha sido bastante cuestionado y hemos siempre podido hacer, digamos, la estadística que nos permita verificar que siempre será menos costoso, aunque parezca más costoso, siempre será más beneficioso para cualquier entidad tener un contrato con una agencia de viaje a la que llamo y le digo, embárcame, y después de media hora le digo, desembárcame. ¿Ya? Es mucho más fácil que adquirir a través de una página web o de un operador directo de una aerolínea en donde la devolución se vuelve una pesadilla. Y no pasa eso con las agencias de viaje. Ellos asumen costos y hacen negociaciones y hacen, digamos, todo el movimiento y sale mucho más rentable. Ferias inclusivas en donde fomentan la intervención precisamente de los pequeños productores, ¿sí? De los artesanos, sobre todo de los artesanos, que están manejados bajo los parámetros que el CERCOP pues previamente ha preparado para poder, digamos, sacar estas ferias inclusivas en compañía con las entidades contratantes. Tampoco ha sido un proceso exitoso ni de mayor uso, precisamente también por no solamente por los temas de mercado, ¿no? Sino que se vuelve, digamos, un tema de informalidad, un tema de falta de seguridad jurídica para estas personas, a pesar de que ya existe, pues, normativa, digamos, direccionada a potencializar las pequeñas empresas y que hacia allá va el mercado. ¿Ah? Yo les decía que a través de estas sociedades SAS, que son precisamente para desarrollar a las MIPYMES, digamos, esperamos que el cambio se dé y quizás las ferias inclusivas vaya a tener, digamos, un despegue bastante importante dentro de la contratación pública. La aplicación territorial, que es una de las modalidades que está en el reglamento, no en la ley, más que sin embargo, lo único que nos hace referencia es que
cualquier tipo de contrato se lo hará o se ajustará a las reglas contractuales del país en el que se está haciendo la contratación. Como ustedes saben, por ejemplo, en Europa, sí, el tema contractual inclusive no necesita estar instrumentado por escrito. Las contrataciones en el sistema de costumbre, sobre todo, no necesariamente está constituido a través de un instrumento escrito, ¿no? Evidentemente lo vamos a hacer por escrito porque necesitamos, digamos, tener parámetros que permitan defendernos, ¿no? En un campo internacional, porque la aplicación de la normativa, pues, o la demanda, o digamos, el reclamo que podamos hacer de este tipo de contratos, se manejará a través de la legislación del país en el que, digamos, se hizo la contratación. Sin embargo, como requisito precontractual, sí habrá una resolución en la cual se va a hacer la calificación de esa oferta, de ese servicio, de esos bienes que se adquieren, sí, o se contratan, o pueden ser arrendamientos también, ¿no? Por ejemplo, los cuerpos consulares y demás, sí, y entonces ellos, a través de esta resolución, se califica esa oferta que se presenta, los términos en los que se presentan y, por supuesto, para poder instrumentar ese expediente de contratación, sí, deben de enviarlos traducidos al país. Entonces esto en cuanto a lo que comprende los tipos de contratos. Aquí he puesto algunas definiciones. He puesto algunas definiciones doctrinarias en donde nos dan las características que yo necesito identificar para poder saber cuándo estoy frente a una adquisición de bienes, a una adquisición o contratación de servicios, cuando estoy frente a una obra, la ejecución de una obra, cuando se trata de una consultoría, ¿sí? Entonces, lo voy a dejar para el día de mañana, ver estos conceptos bastante rapiditos porque ya los he hablado y aclarado bastante, y más bien me voy a tomar estos minutos para, estos 10 minutos que faltan, para poderles explicar un poco qué es lo que quiero que hagan en su taller que van a desarrollar, que está en la plataforma, que no dejen de hacer el foro. Veo que no todas las personas hacen el foro. Lamentablemente ya hoy día tengo para pasar sus notas, no están cumpliendo con el tema de los foros. Cuesta 2 puntos, sí, son 2 puntos de participación. Entonces, cuidado, alguien no vaya a probar y después van a decir, la profesora me dejó y yo no dejo a nadie. Definitivamente califico bajo las reglas que ponemos, que establecemos dentro del sistema, pues, de educación continua, de aprobación, ¿no? Usted conoce las reglas, se las dijeron desde el principio y yo le pido por favor que haga y desarrolle sus foros. Tienen que hacer una discusión de al menos 3 comentarios a uno de sus compañeros, o sea, es decir, es hacer 3 comentarios a 3 de sus compañeros, ¿sí? Hacer un comentario, por lo menos a 3 de sus compañeros. Veo que hay unos compañeros que tienen 14 comentarios y los otros, hay unos que tienen 0, no tienen nada. Por favor, tratemos de que todos puedan opinar sobre el tema a discutir.
dentro del foro. Sí, espero que, y de hecho, con el foro que revisé ayer, veo que van teniendo ustedes muchos más recursos, ¿sí? Al momento de reflexionar sobre la materia de la contratación pública, lo cual me alegra muchísimo porque eso significa que ustedes están realmente receptando muy bien la información que, digamos, se les está proporcionando dentro de este curso, ¿no? Entonces, los veo con mucho más aplomo en sus opiniones, ¿sí? Y lo cual me da pues bastante satisfacción, al menos profesionalmente, veo que les llega lo que les comento, lo que les digo. Entonces, cumplan por favor con el trabajo. El taller, si no me equivoco, se compone de ir a buscar las bases legales de todos aquellos pasos que le pertenecen a esta fase de ejecución contractual, ¿sí? Para que usted tenga su polla de dónde están ubicadas. Recuerdan ustedes que yo desde el principio les dije, los trabajos no son para mí, los trabajos son realmente para que usted tenga paso a paso, como una radiografía, ¿sí? Todos los aspectos importantes de cada una de las fases de la contratación pública. La información que yo le doy aquí y la experiencia que le puedo transmitir es un complemento para que usted, en el momento en el que revisa esta información que estamos estructurando, que es un apoyo para usted, que son sus pollitas, ¿verdad? Para que usted tenga un orden mental, conozca cómo es la lógica, digamos, instrumentada dentro de esta ley, sí, que como ya les dije, pues la ley no es la que está equivocada, sino nosotros a veces nos ofuscamos y no sabemos realmente dónde está la salida, dónde está la salida. De hecho, uno de sus compañeros la otra vez me decía, ¿en dónde está la base legal para que yo pueda rebatir esto de aquí? Entonces le digo, a ver, pensemos, por favor. ¿Sí? Y entonces llegamos a, digamos, poder concluir de dónde sacábamos los conceptos que están ahí en la ley y que obviamente nos lleva a las conclusiones que en la casuística que yo les presento, ustedes las pueden evidenciar y que finalmente, pues, repito, para eso hacemos estos ejercicios de las pollitas que le llamo yo, es decir, tener un esquema ordenado y de cada institución que le pertenece a este proceso que se llama contratación pública. Entonces, ahí les dejo ese taller. Ese taller, como siempre, pues está, creo que hasta las 12 de la noche del día 7, me parece que les puse. Del 7 o del 8, no me acuerdo, ¿ya? Está configurado para poder ingresar a partir de 0 horas. De hoy. Claro, así es. A partir de las 0 Ya. horas del día domingo. Está configurado para ingresar a esa hora. Pero no Ya. tiene hora límite, creo. Ya, igual, bueno, lo puedo cambiar ahora que cerremos aquí, lo puedo cambiar para que, digamos, cerrando aquí, pasen ustedes a poder acceder al taller. No es Pero largo. la entrega No es, puede ser hasta el día de mañana. sí, claro, la entrega es el día domingo, sí. Así es. Okay. Yo empiezo a revisar los trabajos en la semana siguiente, ¿no? Yanela, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, cuéntame. Sí, ¿podrías indicarles, por favor, cómo va a ser el tema del Día del Padre que tú mandaste esa observación? Sí, yo les envié un Sí. correo y de hecho en la guía del participante yo les mencionaba que se estaban cambiando las fechas para el módulo 5 porque tendríamos en este caso 2 sábados seguidos, es decir, el sábado 13 y el sábado 20 las clases del módulo 5. Para evitar tener clases el día domingo 21 de junio, que es el Día del Padre. Perfecto.
Entonces, ya, entonces aclarado todo eso, no sé si ya... El día ya están- sábado 13 tendríamos la jornada normal de sábado y el sábado 20 tendríamos una jornada en el mismo horario que tenemos los domingos, el sábado 20. El sábado 20, ya. Así es. Está bien, o sea, sería un sábado, las Dos cuatro, sesiones, dos así es, y sesiones el otro y sábado una sesión. Así es. Está bien, muy bien. Bien, entonces con eso terminamos la sesión de hoy, nos vemos el día de mañana para terminar esta fase de la contratación, de la ejecución de los contratos y, repito, no se olviden de hacer todos sus trabajos. Ya voy a coordinar el tema de la entrega de los trabajos, ¿ya? Que todos tengan un resto de sábado bueno. Doctora. Doctora, disculpe. Sí, Listo, mi doctora guapa, chao. tenía una pregunta, doctora. Dígame, Jordi, ¿qué pasó? Lo que pasa es que la primera semana yo tuve un problema con mi computadora y no entregué los talleres. Ya. Y quisiera saber si los puedo entregar ahora tarde. Ya, déjame consultarlo con Yanela por interno y encantada de la vida te respondo, ¿ya? Muchas gracias, doctora. De nada. 2 participantes han levantado la mano, ¿qué dicen? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No veo quiénes son. Díganme. José Lozano y José, que ya salió la otra persona que estaba alzando la mano. ya, José, cuéntame, ¿qué te ocurre? José, creo que dejó levantada la mano. Bueno, igual tenemos el chat, ¿no? De WhatsApp. Cualquier cosa me escriben, me mandan una nota de voz, y les contesto. ¿Ok? Doctora, disculpe, yo no estoy en el chat de WhatsApp, no sabía que había un WhatsApp del grupo de diplomados. Ya, Yanela, no seas malito, ponlo a Jordi. Pero José, ¿Quién ¿puedes está? por favor colocar acá en el chat de este Zoom para que el administrador lo agregue? Porque en la primera sesión que tuvimos online, dieron todos sus números y ahí los agregaron. Ah, ya. Yo Su número tampoco de estoy. teléfono aquí. Gladys Cuenca no está. ¿No estás claro? Coloquen su número aquí, por favor. Perfecto, muchas gracias, lo acabo de enviar. Gracias. Muy bien. Gladys, envía tu número para que te incluyan también. Ok, doctora. Muy Ok, bien. gracias. Un gusto verlos. Cuídense. Gracias, doctora. Hasta Igual, mañana doctora, con pase bien. todos. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Pasen bien. Dios santo.